Ahorita estamos en las ponencias pequeñitas, doctora. Sería el proyectar a las ponencias grandes y adelante. Muchas gracias. Perfecto. ¿Me escuchan, no? Sí, Sí, doctora, fuerte doctora. y claro. Muchísimas gracias. Bien, esta primera semana nos toca ver, o bueno, nos tocaba ver lo que es el diagnóstico laboratorial toxicológico. Ya, como primera, en la primera etapa, en la primera fase, se les había mandado material para que ustedes vayan repasando, viendo de todo el material que se les ha enviado. Esto es un resumen. Entonces vamos a ir, como les decía de inicio, porque hoy vamos a ver dos temas seguidos. Vamos a hacer lo más enfáticos o más simples posible. ¿Ya? Empezamos. Desde tiempos prehistóricos, el ser humano recurrió al uso de sustancias como venenos. Se han hallado puntas de lanzas y flechas del Paleolítico, por ejemplo, empleadas para la caza, que estaban impregnadas con sustancias tóxicas de origen ya sea animal o de origen vegetal. En el antiguo Egipto, ¿sí?, la casta sacerdotal era la única que tenía conocimientos o poseía estos conocimientos sobre el uso de los venenos. ¿Sí? Por eso decimos que las intoxicaciones son tan antiguas como el hombre. Ya a mediados de 1787, 1853, el médico francés Orfila, por ejemplo, considerado como el padre de la toxicología moderna, enfatizó que esta disciplina, ¿no es cierto?, como es la toxicología, viene a tener un cambio, viene a ser una ciencia muy aparte de lo que es la medicina clínica y la farmacología, considerándola entonces como una disciplina apartada, ¿no?, de estas dos. Por eso es que se le considera como el padre de la toxicología moderna. Bien. A través de la historia han quedado marcados sucesos mundiales toxicológicos. Como les decía, la toxicología, el uso de venenos, el uso de sustancias letales, se conoce pues hace muchos años. Por ejemplo, tenemos 3000 años antes de Cristo, Shannon, ¿no?, identificó alrededor de 343 variedades de hierbas, identificándose como plantas medicinales y venenosas también. Esto constituyó, por ejemplo, este aporte fue muy importante en la medicina china, ¿no? También tenemos que en el año 1250 se descubre el arsénico. Ya en el 1510, algo que marca en la historia es la frase más conocida de Paracelso, por ejemplo, donde dice: todas las sustancias son venenosas, la dosis diferencia un veneno de la medicina, ¿no? Y así han ido sucediendo. Por ejemplo, en el año 1970 ya se empieza a hablar de intoxicación por el arsénico en Bangladesh. Y el último, en 1986, por ejemplo, todos conocemos el accidente de Chernóbil en Ucrania. El enfoque del principio dosis-respuesta es la sensibilidad del individuo que diferencia un veneno de un remedio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, podríamos mencionar que Paracelso falló, ¿no?, en su pensamiento en enfatizar en la variación de la sensibilidad individual. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, para un grupo de personas la picadura de una abeja puede ser tan letal, en cambio para otras personas no va a pasar de un molestoso momento. Lo mismo sucede con algunos alimentos, por ejemplo el maní. El maní, que para muchos puede ser tan agradable al paladar, ¿no?, un alimento muy grato, para otros puede ser la dosis suficiente para causar la muerte. O la mujer gestante, ¿no? Puede tomar, puede fumar, sin embargo, esa concentración, esa cantidad que ella consume, no va a provocar daños mayúsculos, pero en el embrión, en el feto, en el ser que está ahí adentro, puede significar incluso la muerte o daños totalmente irreversibles. O las intoxicaciones de plomo en los pequeños que están en desarrollo cerebral, por ejemplo, cuando ellos están expuestos a altas concentraciones de plomo, puede significar
tener daños muy marcados comparando con lo que absorbe la gente adulta. Entonces decimos que el principio fundamental de la toxicología es la respuesta individual a una dosis. El principio de la dosis-respuesta solo es útil cuando está ligado a la sensibilidad del individuo. ¿Qué es la toxicología? ¿No? Entonces vamos a ver que es una parte de la ciencia que va a tratar de los venenos. Y de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de Lengua, vemos que veneno viene del latín veneno, que es esa sustancia que introducida en el cuerpo o aplicada a él, ya sea en poca cantidad, va a ocasionar trastornos graves o incluso la muerte. Entonces definamos que es tóxico veneno. Toda sustancia que ingresando al organismo tiene esa capacidad de provocar un efecto nocivo, que pueden ser leves, es decir, dolores pasajeros como un dolor de cabeza, náuseas, pueden ser graves, es decir, que pueden llevar incluso a un coma o finalmente la muerte. La toxicología se puede ver desde dos puntos de vista. Una parte que es analítica, que va a identificar las sustancias tóxicas por medio de análisis laboratoriales a partir de líquidos corporales. O se puede también hablar de una toxicología mecánica, que es la que va a realizar observaciones sobre los efectos que producen estas sustancias en el organismo. Bien, es importante también mencionar la clasificación de los tóxicos, ¿sí? Los venenos que una persona puede ingerir pueden ser tanto de origen mineral, como el consumo de fósforo, cianuro, plomo, arsénico. Tenemos en este grupo los plaguicidas, insecticidas o los derivados del petróleo. Pueden tener un origen vegetal, animal, pueden ser de consistencia sólida, líquida, gaseosa. Cuando hablamos de origen vegetal, en este grupo podemos mencionar a los hongos, a las plantas, algunas semillas, ¿no? Pueden ser de tipo químicos, es decir, orgánicos, como en este grupo podemos mencionar al etanol, está el grupo de los medicamentos y otros venenos que también tienen origen animal. O pueden ser inorgánicos, aquí están las intoxicaciones por plomo, metales pesados, ácido fluorhídrico, gas, etc. Cuando hablamos que su origen es de origen biológico, ¿no? Nos referimos a esas bacterias, virus, hongos u otros microorganismos que una vez ingresando al organismo tienen la capacidad de multiplicarse y causar enfermedades. Si su origen es físico, por ejemplo, ahí hablamos del daño que causa, por ejemplo, los rayos cósmicos, rayos X, los rayos gamma, los rayos ultravioleta. Agentes que son capaces de producir una respuesta adversa en un sistema biológico. Por ejemplo, como les decía, las radiaciones. Estos tóxicos también se pueden clasificar por su naturaleza, de acuerdo al uso y a sus aplicaciones que tienen, de acuerdo a su vía de entrada y de acuerdo al efecto que causan en el organismo. Es así que si mencionamos esta clasificación de acuerdo a la estructura química y el estado físico, habíamos dicho que pueden ser metales, no metales, pueden ser tóxicos volátiles, pueden estar, ahí en este grupo también están los gases. De acuerdo a sus usos y sus aplicaciones, aquí sí hay una gran variedad. Por ejemplo, podemos mencionar los medicamentos, propiamente dicho, los desinfectantes, ¿no? Los productos domésticos, generalmente los detergentes, están los disolventes y algunos pulimentos. Tenemos a los productos industriales, gases, sustancias volátiles, aniones y metales. Los productos agrícolas, ya habíamos mencionado plaguicidas, pesticidas, algunos rodenticidas, herbicidas. Y una gran variedad dentro del grupo de los productos alimenticios, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que se han dado intoxicaciones por el consumo de sustancias o alimentos en descomposición, cuyos metabolitos o toxinas que se están liberando son los responsables de provocar daño en el organismo. Aquí están también los alimentos del mar, los pescaditos, ¿no es cierto?, que vienen de aguas bastante contaminadas. También se mencionan algunos hongos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, de acuerdo al uso que se les da, las aplicaciones que tiene, la clasificación es bastante amplia. De acuerdo a la vía de ingreso,
Las vías de intoxicación más frecuentes son la digestiva, la respiratoria, la cutánea y la transcutánea. Cuando se habla de ingestión, aquí está la mayoría de las intoxicaciones de tipo agudas, ¿no? Las inhalaciones de sustancias volátiles. A través de la vía tópica, en su mayoría, se trata de intoxicaciones de tipo industrial, por ejemplo. Si bien no es tan frecuente la vía ocular, también se les menciona por el hecho de utilizar algunos colirios que en algún momento pueden ser perjudiciales en altas dosis, ¿no? La vía parenteral, que es la más peligrosa por la rapidez en cuanto a su inicio de acción. La vía rectal, por lo general, se debe más que todo a errores de medicación. Y se menciona la vía vaginal, sobre todo en el tráfico de drogas. De acuerdo a su efecto que producen, estas pueden ser sobreagudas, que se presentan a gran velocidad, causando la muerte en pocos minutos u horas. Los tóxicos o la intoxicación de tipo aguda, por ejemplo, son síntomas visibles, generalmente graves, causan la muerte en días y también a una sola dosis. Esto es muy importante mencionar, por ejemplo, que este tipo de intoxicación de tipo agudo es un tema muy importante y de gran preocupación a nivel de la área de salud, ¿sí? Las subagudas, pueden causarse, se puede ver en varios días o semanas. ¿Y cómo se dan esas intoxicaciones de tipo crónicas? Por el consumo de pequeñas cantidades durante mucho tiempo. Existen otro tipo de intoxicaciones, por ejemplo, como la han podido ver en el material que les he mandado, están las intoxicaciones por el alcohol, que si bien es cierto, es un tipo de intoxicación que se da en todo tipo en todas las partes del mundo, es una de las toxicomanías más frecuentes. Su mortalidad está asociada a la ingesta con otras drogas de abuso. Su diagnóstico es muy fácil por la anamnesis y la clínica y se puede confirmar determinando el nivel de etanol en sangre. Este tipo de intoxicación se da por vía oral, si es frecuente, ¿no? En el hígado sufre un proceso de oxidación y esta se puede dar a través de una enzima llamada alcohol deshidrogenasa. La toxicidad se debe a sus metabolitos, como es el formaldehído y el ácido fórmico. La intoxicación por plaguicidas, si bien estos plaguicidas son una de las familias de productos químicos ampliamente empleadas por el hombre, estos compuestos organoclorados como el DDT fueron los primeros en ser empleados en las fumigaciones masivas, cuando se utilizaban para combatir la malaria, y han debido ser prohibidos debido a su capacidad de la bioacumulación y la persistencia en el medio ambiental. Estos episodios se han producido sobre todo por vía alimentaria y en el terreno totalmente profesional. La intoxicación por organofosforados, dado a su amplia distribución y su uso en diferentes industrias y en la agricultura, son muy frecuentes, ¿ya? Y es muy frecuente que se presenten intoxicaciones accidentales por estos compuestos. Además, como son sustancias que están al alcance de las personas, han sido empleadas como tóxicos en suicidios, por ejemplo. El manejo médico de estos pacientes puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, por lo que es importante que todo el personal de salud en los servicios de urgencias esté altamente capacitado para reconocer el cuadro de este tipo de intoxicación y saber manejarlo rápidamente de forma adecuada, ¿no? Tenemos también las intoxicaciones por metales pesados. Los metales están entre los tóxicos más antiguos conocidos por el hombre y su toxicidad está caracterizada por el elemento metálico en cuestión, pero se ve modificada por el tipo de compuesto, si es orgánico, inorgánico, si sus características de hidro o liposolubilidad van a determinar su toxicocinética. Todo esto está determinado más bien por su toxicocinética y por tanto la posibilidad de alcanzar sus dianas, ¿no? Pueden ser inactivados y eliminados mediante la administración de otras sustancias quelantes que producen con ellos moléculas complejas que son atóxicas y pueden ser más fácilmente excretables. La intoxicación por plomo, por ejemplo, es la más común. Tiene muchos usos, siendo la más frecuente las personas que vienen del lado de las minas
y del reciclado de materiales que contienen plomo. Su diagnóstico es difícil porque la sintomatología es multisistémica. Pueden presentar astenia, dolor abdominal, irritabilidad, náuseas, vómitos, pérdida de peso, cefaleas, ¿no? Entre otros. En los exámenes auxiliares que se pueden encontrar en el laboratorio está anemia, el punteado basófilo, existe un aumento del ácido úrico, entre otros. Su tratamiento es simplemente alejar al paciente de la fuente de exposición y un tratamiento quelante si así ameritar el caso. Otra de las intoxicaciones bastante frecuentes es por el monóxido de carbono, llamado también asesino silente. Es la intoxicación mortal más común, ¿no es cierto? La principal característica de tipo aguda se basa en su alta afinidad por la hemoglobina, en tanto que los efectos crónicos se basan más por la interacción con otras proteínas. Este tipo de intoxicación de monóxido de carbono se ve con mucha frecuencia en nuestro medio. Por lo tanto, las intoxicaciones no son más que ese conjunto de signos y síntomas que se producen en el organismo como consecuencia del ingreso de esta sustancia exógena, que puede ser una toxina, veneno, en una cantidad suficiente para producir daño, ¿sí? Pero no a la sustancia, sino la dosis con la que hace el veneno, ¿no vean? No es la sustancia, sino la cantidad o la concentración. Llevando más lejos el argumento, la diferencia entre un fármaco y un veneno sería la dosis administrada. Ahí se cumple lo que decía un inicio para Celso. Nada es veneno, todo es veneno. La diferencia está entre la dosis, en la dosis. Todos los medicamentos, por ejemplo, son capaces de producir efectos en el organismo. Muchos de ellos, si no se sabe administrar bien, correctamente, pueden producir efectos perjudiciales al cuerpo, ¿sí? Estos efectos tienen diferentes naturalezas. Por ejemplo, una reacción adversa, un efecto adverso, puede tener un efecto nocivo, tóxico, indeseable. Una vez más, hablamos de la dosis. A dosis habituales vamos a ver que este medicamento va a provocar una reacción adversa. Pero si subimos o elevamos la dosis, tenemos un efecto tóxico. Existen sustancias medicamentos que se administran con un fin de mejorar. Sin embargo, se ha visto que pueden ser tan letales o tan tóxicos para el cuerpo. Por ejemplo, el uso de la estricnina, que provoca convulsiones con ella y puede provocar también contracciones musculares y fallos respiratorios. Hay drogas que causan también enfermedades iatrogénicas, como en el caso de las fenotiacidas, que son potentes antipsicóticos que son capaces de provocar trastornos extrapiramidales hasta llegar a un síndrome parkinsoniano. A nivel del sistema cardiovascular existen drogas como los glucósidos de la digital de acción cardíaca directa, que pueden producir por una sobredosificación arritmias y aún la muerte por fibrilación ventricular. Otro tipo de fármacos pueden provocar displasias sanguíneas, alteraciones hematológicas producidas por drogas. Por ejemplo, la médula ósea puede ser afectada por muchos fármacos que son capaces de causar depresión en sus funciones, dando así origen a hemopatías iatrogénicas como la granulocitosis, purpúrea trombocitopénica, anemia hemolítica, aplástica, que pueden ser mortal. En este último, por ejemplo, se causa sobre todo por el uso del cloranfenicol. Otras sustancias como los anestésicos generales, ahí está el cloroformo, el alotano, son drogas que causan lesiones a nivel de la célula hepática, provocando incluso una hepatitis con ictericia, ¿no? El uso de fármacos que provocan efectos teratogénicos, como aquellos que producen malformaciones congénitas en los recién nacidos, con la administración de drogas a la mala, por ejemplo, la tragedia con la talidomida. Este sedante hipnótico que ha provocado que miles de recién nacidos tengan focomel o alteraciones viscerales. Otras drogas producen malformaciones congénitas, por ejemplo, el uso del metotrexato, ¿sí? Que se emplea en la leucemia aguda. El alcohol, que provoca síndrome fetal por alcohol,
y aquellas drogas antiepilépticas como la fenitoína, que tiene un alto potencial teratogénico. Existen intoxicaciones accidentales, que son aquellas que se producen de forma involuntaria, predominante en los ambientes domésticos. Por ejemplo, durante la etapa infantil, la intoxicación se debe a productos de tipo doméstico, medicamentos, si no tenemos el cuidado de guardar o resguardar del alcance de los menores. Aquellas intoxicaciones de tipo laboral, por ejemplo, son producidas por contaminación del ambiente de donde trabajan, por sustancias y con sustancias tóxicas que se producen en el trabajo, como consecuencia directa o indirecta de la manipulación, el empleo, la transportación y el almacenamiento de materiales y productos. Que estos van a generar o van a dispersar gases y vapores, partículas que pueden ser sólidas, líquidas en el ambiente, ¿no? La intoxicación alimentaria ocurre cuando se ingiere alimentos o aguas contaminados con herbicidas, con bacterias, parásitos, virus, que en realidad ellos son los responsables de producir toxinas y estas toxinas son las que generan pues el daño a nivel celular, manifestándose con diferentes cuadros. La mayoría de los casos de intoxicación alimentaria tienen raíz, en las bacterias más comunes como el Staphylococcus, la Escherichia coli o el Clostridium botulinum. La intoxicación ambiental, si bien este tipo de intoxicación se tiene que manejar en un contexto aparte, con un módulo aparte, porque es bastante amplio, nosotros solamente lo vamos a mencionar en esta clase, ¿sí? ¿A qué se refiere? Son esos daños causados a los organismos vivos por diferentes sustancias o agentes químicos. En la actualidad, la mayor parte de la población mundial, tanto en los países desarrollados como los países que están en vías de desarrollo, están expuestos a altos niveles de tóxicos ambientales. Ahí tenemos, por ejemplo, el dióxido de carbono, dióxido de azufre, el anhídrido nitroso, el ozono, formaldehído, ¿no? Por mencionar algunos gases que son los responsables de esta intoxicación de tipo ambiental. Lo más común, las intoxicaciones voluntarias, que son más que todo de tipo social, ¿no? Tenemos aquí los casos que están asociados al consumo de sustancias de abuso en un contexto más recreativo, ¿no? El uso de alcohol, tabaco, marihuana. En caso del doping, por ejemplo, el abuso de sustancias en aquellos deportistas que quieran mejorar su rendimiento. O en este tipo de casos como son los suicidas, producidas por un gesto autoagresivo, independientemente de la verificación del ánimo de producirse la muerte, por el uso de arsénico, plomo, fósforo o barbitúricos. Existen situaciones de alerta, como les he mencionado. Estos son algunos datos que hemos podido ver en los últimos meses en nuestro país, intoxicaciones por alimentos que contienen sustancias en descomposición, intoxicaciones por dióxido de carbono. En el periódico Data, mire, dicen, 3 niños mueren intoxicados en La Paz, 4 personas fallecen por intoxicación por monóxido de carbono. Por eso mismo ponemos como una situación de alerta, ¿no? Conocer este tipo de intoxicaciones que nos orienten, nos guíen en la anamnesis para luego poder realizar la identificación del agente o de la causa de la intoxicación a través o basados en lo que es el laboratorio toxicológico. Perdón. Bien, antes, ¿sí?, de poder ingresar a lo que es el diagnóstico laboratorial, es necesario mencionar algunas consideraciones que son importantes en el manejo de la clínica. Es sumamente importante por la sintomatología describir algunos aspectos, ¿ya? Si bien el juicio clínico es una herramienta imprecisa, es decir, que nos permite corroborar, si así vale el término, o evidenciar la presencia de algún tipo de tóxico, en cada caso de intoxicación la terapia va a ser diferente. Por ejemplo, hay varios tóxicos que tienen la misma clínica,
Por eso es importante hacer un diagnóstico diferencial. ¿Y quién es el responsable de hacer este diagnóstico diferencial? El laboratorio toxicológico en este caso, ¿no? El laboratorio o el análisis laboratorial toxicológico, ¿sí? El laboratorio, en la actualidad, carece de técnicas para detectar todas las sustancias toxicológicas existentes. Sin embargo, existen técnicas específicas para aquellos tóxicos que son más frecuentes en la población. Por eso se debe complementar la información que se obtenga de la anamnesis y de los signos de la exploración con los resultados del cribado analítico, que nos orientan al agente causal, pudiendo definir con todo ello la terapia indicada para cada caso específico. ¿Sí? La utilidad del diagnóstico laboratorial. En general, el diagnóstico laboratorial es una herramienta imprescindible para todo lo que se refiere a la clínica. Dentro del diagnóstico laboratorial toxicológico, vamos a realizar pruebas que nos permitan llegar al agente causal, al tóxico o a la detección del tóxico que está produciendo la intoxicación. O en caso de drogas de abuso, ¿cuál sería esa sustancia que se ha ingerido? Y esto también nos sirve, ¿para qué? Para hacer o tener un pronóstico de la intoxicación. Es de gran utilidad, ¿sí? En el apoyo del diagnóstico diferencial clínico para la exclusión de la etiología toxicológica. Soporte para la indicación de un tratamiento invasivo y en la monitorización de la eficiencia de la detoxificación, por ejemplo, para la hemodiálisis o la administración de un antídoto. Todo esto se refiere al mismo agente toxicológico, ¿sí? Sin embargo, un diagnóstico laboratorial también nos puede dar otro tipo de informes que están relacionados ya con el daño que el agente causal, en este caso el tóxico, el veneno, la droga de abuso, ha podido causar al organismo. Por ejemplo, ¿qué tipo de otras referencias podemos obtener? Un examen general, un hemograma, por ejemplo, una prueba de test de Coombs, un coagulograma, un perfil hepático, un perfil renal, el estudio de las LDH para ver si hay daño a nivel tisular. Todo esto lo hace diagnóstico laboratorial, ¿sí? Por lo tanto, se deben establecer estrategias analíticas en un tiempo corto que nos den la respuesta, ¿no? Estas son pruebas cuando se trata de intoxicaciones que no se pueden programar, sino que se tienen que hacer lo más antes posible. Y dentro de estas pruebas, el más conocido, el de mayor facilidad y el de mayor rapidez es el cribado toxicológico, ¿ya? En el cribado toxicológico, por ejemplo, se van a incluir varios tóxicos que usualmente o son los más frecuentes o son los que están mayormente presentes en la población y que van a hacerse pruebas para detectar o descartar otro tipo de tóxicos. La mayoría de estas pruebas rápidas son de tipo de inmunocromatográficos, ¿sí? Así el cribado toxicológico como cualquier otra prueba inmunocromatográfica son de alta sensibilidad, pero muchas veces reducen su especificidad, dando lugar así a reacciones cruzadas con otras sustancias. Por eso es necesario realizar un análisis de confirmación de estos resultados obtenidos. Si la anamnesis no tiene relación con el laboratorio, es necesario confirmar el resultado que se ha obtenido. Una vez realizado este análisis de confirmación, se procede a una cuantificación de la concentración de las sustancias identificadas. ¿Y qué quiere decir esto? Que un cribado toxicológico, esta prueba nos dice si está presente o no está presente, ¿no? El análisis de confirmación nos dice si es tóxico.
Y en la cuantificación vemos cuánto de este tóxico está circulando. En el diagnóstico laboratorial se siguen fases, que son 3. Y al igual que en el análisis toxicológico, ya se van a cumplir estas 3 fases del diagnóstico laboratorial, que son la fase preanalítica, analítica y posanalítica. En la fase preanalítica del diagnóstico laboratorial toxicológico es necesario seguir estos pasos. Primero, la solicitud de análisis de laboratorio. En esta fase preanalítica se tienen que tomar en cuenta las condiciones del paciente, la identificación y el registro del paciente, la obtención y la recepción de la muestra, así como el almacenamiento y la conservación de la muestra. En la solicitud de laboratorio, ya, en el cribado tiene que ir, ¿sí? Necesariamente. Cribado, screening toxicológico, puede ser simplemente también determinar o determinación de algunas drogas de abuso, sobre todo si vienen de emergencia. Pero si se trata de otras instituciones, como por ejemplo los exámenes de toxicología forense, ¿sí? O que tienen una relación de tipo legal, es necesario que estas instituciones cuenten con un formato exclusivo y bastante específico para el examen toxicológico, donde se ponen los datos, el nombre del paciente, la ciudad, porque vamos a tener que enviar, ¿no? Vamos a tener que derivar. La identificación, este punto es muy importante porque incluso aquí se tienen que describir la cadena del custodio, ¿sí? Pero en general, para los exámenes toxicológicos regulares, es decir, que no sean forense, debemos incluir la información del paciente, ¿sí? El nombre, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, sexo, etcétera. La información del solicitante, el tipo de muestra, el análisis solicitado. Aquí, por ejemplo, si en el análisis solicitado, si se pone solicitud de un cribado, se tiene que especificar cribado para cocaína, marihuana, o si se quiere identificar, nos piden que identifiquemos drogas de abuso, tendrá que ser para drogas de abuso de tipo heroína, anfetaminas. Es necesario especificar el tipo del tóxico que se quiere investigar, ¿no? La información clínica importante para el laboratorio. La fecha, hora y lugar de recogida de muestra, así como también la fecha y hora de recepción de la muestra en el laboratorio. En este punto, por ejemplo, hay tóxicos lábiles, ¿sí? Que por demora en la entrega de la muestra al laboratorio se puede perder. Ejemplo, en el caso de la alcoholemia, se toma una muestra y si se lleva al laboratorio 3, 4 horas después, corremos el riesgo de que el alcohol se pueda volatilizar, ¿no? Teniendo así resultados falsos negativos. Y en realidad cualquier otra información es importante para corroborar un resultado altamente fidedigno. ¿Mm? Las condiciones del paciente, en general no se necesitan condiciones bastante específicas porque en su mayoría las intoxicaciones son de carácter urgente y no requieren la preparación para el paciente. En el caso de un examen toxicológico para pruebas, por ejemplo, antidoping, se deben evitar alimentos pues con semillas de amapola, ya que pueden hacer que la prueba de opiáceos dé resultados positivos. Se debe evitar el acúlico de hojas de coca, ya que si se utilizan técnicas muy sensibles y poco específicas, podrían arrojar resultados positivos, por ejemplo, para cocaína. En este punto de identificación y registro del paciente, por ejemplo, en el análisis toxicológico, es de suma importancia asegurar la identificación y la integridad de una muestra que se remite al laboratorio, ¿sí? Así, tanto las muestras y sus alícuotas deben rotularse adecuadamente para asegurarnos inequívocamente su identidad. ¿Por qué razón? Porque si ponemos solo las iniciales de los nombres y del apellido, puede haber errores, ¿sí? Y si se trata de un examen de toxicología tipo forense o tóxico legal, por ejemplo,
este tipo de errores pueden invalidar el resultado que se obtenga. Sí, por eso es necesario tomar los datos correctamente y anotarlos adecuadamente. En la obtención y la recepción de la muestra, por ejemplo, en el traslado de fluidos o tejidos pueden derramarse si no tenemos el cuidado. Y nuevamente se debe ir a tomar la muestra. Pero en el tiempo que pasa entre que se pierde la muestra y se vuelve a ir en busca de una segunda muestra, se puede correr el riesgo de que ya esté ya inactivado el tóxico, el metabolito, o que se haya eliminado. Entonces, ya no serviría el laboratorio, ¿no es cierto? Y nuevamente se debe proceder al análisis, pero ya con esta duda. Por eso es necesario que en la obtención y la recepción de la muestra sea lo más rápido posible y lo más seguro. Mucho cuidado en este punto. Toda muestra debe ser tratada como, toda muestra que llega al laboratorio debe ser tratada como potencialmente patógena. Por eso es que se utilizan protecciones universales. Dentro de estas protecciones se mencionan a las barreras físicas, el uso de mascarillas, gafas, batas, guantes, botas, las barreras químicas, los desinfectantes, como el uso del hipoclorito de sodio, el alcohol, la povidona iodada. Dentro de las barreras biológicas, por ejemplo, está el uso pues, de las vacunas. Después de haber pasado una temporada de pandemia, por ejemplo, el uso de las vacunas ya viene a ser algo más frecuente, ¿no? En todo tipo, sobre todo en el profesional del área de salud. En cuanto a la recepción de la muestra, como les decía, tiene que ir bien detallado, ¿no? Poner el nombre, apellido, tipo de muestra, las condiciones de recolección, la fecha, hora, etcétera. Se debe tener en cuenta el registro de todos los datos en 2 copias. Una que será archivada por el derivante en el caso que lo hubiere y la otra que será remitida al laboratorio que va a realizar el análisis. Se deben registrar todos los datos de identificación y condiciones de llegada de la muestra, tomar en cuenta la temperatura, si hubo derrames o cualquier otra condición que pueda afectar la integridad de la muestra o el resultado del análisis. ¿Qué tipo de muestras necesitamos? Pueden ser sangre entera, plasma o suero. Los más frecuentes, la orina, ¿no es cierto? También tenemos pelo, uñas, saliva y otros fluidos. Todo esto corresponde a una fase preanalítica. Ya en la fase analítica del diagnóstico laboratorial toxicológico, las pruebas analíticas se pueden hacer mediante analizadores automáticos o manualmente. En todos estos casos, ya sean automáticos o manualmente, son necesarios contar con el personal altamente calificado. Debemos contar con instrumentales reactivos específicos, así como también protocolos que estén optimizados según un procedimiento normalizado de trabajo que se aplique siempre y de la misma forma. ¿Sí? La fase posanalítica del diagnóstico laboratorial toxicológico conlleva una revisión sistemática de los resultados obtenidos, es decir, una validación de los resultados, la interpretación del laboratorio, la liberación del informe, la transmisión de los resultados, almacenamiento y resguardo tanto de los resultados obtenidos como de las muestras analizadas. ¿Existen en el diagnóstico laboratorial errores? Por supuesto que sí. En las 3 fases. En una fase preanalítica se habla de un 46 a un 88% de errores que se pueden deber al tiempo de ayuno, se pueden deber a situaciones como la mala interpretación de la exigencia, orientación inadecuada del paciente, una utilización del aditivo inadecuado, una centrifugación inadecuada. Pero en la fase analítica, los errores tienen que ser mínimos, ¿sí? De un 7 a un 13%, que puede deberse quizás a un defecto en el equipamiento, en la pérdida de la muestra, como les he mencionado, que puede ocurrir si no tenemos cuidado, el cambio de la identificación de la muestra, el error, por ejemplo, en el registro con las iniciales, la contaminación entre las muestras, ¿no? Y en la fase posanalítica se ve errores del 19 al 46% debido a una pérdida del resultado, una interpretación incorrecta,
error en la transcripción del resultado, ¿sí? También puede deberse al tiempo de liberación del resultado arriba especificado, es decir, la inestabilidad del sistema de información del laboratorio. Entonces, ¿de que existen errores? Hay, pero siempre se debe recalcar que estos errores tienen que ir minimizándose o teniendo cuidado para dar un resultado confiable. ¿Sí? Estas son algunas bibliografías que ya les he mandado, que seguramente lo han revisado, ¿no? Y con esto estaríamos concluyendo lo que es el primer tema. A ver, vamos a ver. Tenemos unos minutos, voy a avanzar con el otro tema y podemos luego ver si hay algunas dudas. ¿Les parece descansar con él? Los mecanismos de la toxicidad, ¿sí? Bien. La finalidad de esta clase es saber cuál es la importancia del conocimiento de la aplicación clínica y científica de la farmacología, pero desde el punto de vista o desde la óptica de la toxicidad. ¿Ya? Haremos un refresh. ¿Qué es la farmacología? No es más que una ciencia que estudia aquellos medicamentos cuyo principal objetivo es el de proporcionar datos que nos permiten elegir un tratamiento farmacológico de eficacia comprobada y segura para el paciente. La farmacología tiene dos ramas muy importantes, que es la farmacocinética, que va a estudiar esas modificaciones que experimenta un medicamento dentro del organismo, desde que es administrado hasta que se elimina del mismo. Y tiene otra rama importante, que es la farmacodinámica, que estudia la acción y las modificaciones bioquímicas fisiológicas de los fármacos sobre el organismo vivo. ¿Ya? Cuando hablamos de toxicología, vamos a utilizar también los términos de toxicocinética y toxicodinámica, que la esencia es la misma. En algún momento quizás hablemos de fármacos y en otros momentos vamos a hablar más propiamente del tóxico, ¿sí? Pero la esencia es la misma. Conocer entonces los procesos farmacocinéticos y farmacodinámicos, así como los factores que influyen en estos, antes de prescribir un medicamento, será de gran importancia. ¿Para qué? Para evitar justamente esos efectos adversos, efectos tóxicos, o en su caso las interacciones medicamentosas. El término tiene en esencia, lo que les decía, el mismo sentido. Farmacocinética o toxicocinética, farmacodinámica o toxicodinámica. Este último, cuando hablamos de tóxico, se refiere sobre todo a cualquier tipo de sustancia tóxica, ¿no? Bien. En general, la toxicidad es muy compleja y depende de diferentes características, de las cuales la más importante es la dosis. Es importante tener en cuenta que, que los tóxicos, ¿sí?, no tienen maneras diferentes de actuar con respecto a los fármacos comunes. Son simplemente moléculas que tienen la capacidad de afectar el proceso de vida. De hecho, sus movimientos en el organismo son muy parecidos, siendo generalmente dependiente de la dosis, ¿sí? Debemos darnos cuenta de que las reacciones adversas medicamentosas son también manifestaciones de toxicidad, pero estas suelen considerárselas aparte. ¿Por qué? Porque ocurre dentro de un entorno bajo el criterio médico. Las fases de la acción tóxica, por ejemplo, son tres. Primero, debe haber una exposición, es decir, una disponibilidad química. El segundo se da por la toxicocinética, que engloba absorción, distribución, biotransformación, bioacumulación y eliminación. Esto cuando hablamos de toxicocinética. Conocemos que la farmacocinética, los procesos que engloban esta rama son el proceso LATME, ¿no es cierto? Liberación, absorción, distribución, metabolismo, expresión. En cambio, cuando es toxicocinética, se incorporan dos procesos, que es la biotransformación y la bioacumulación. Y cuando se habla de toxicodinamia, nos vamos a referir a esa interacción que tiene el tóxico
con su receptor, dando lugar a un efecto tóxico. ¿Sí? Pregunta de examen. ¿Ya? Las fases de la toxicocinética, en este caso, repito, la absorción, distribución, biotransformación, bioacumulación y la eliminación. Y en el caso de la toxicodinamia, nos vamos a referir que ese efecto tóxico se debe a la interacción entre el tóxico y su receptor. ¿Cuáles serán entonces esas vías de exposición al tóxico? Existen diferentes vías, siendo dos formas en las que entran en contacto con el tóxico con el organismo. La exposición accidental, ¿sí? Que se puede dar por una absorción dérmica, una ingestión, inhalación o en caso de un envenenamiento. O una exposición deliberada, que también se puede dar por ingestión, inhalación, en este caso inyección y otros, ¿no? Bien, la toxicocinética engloba procesos que experimenta una sustancia tóxica en su tránsito por el cuerpo, considerando la velocidad de los procesos y las variaciones de las concentraciones de esas sustancias originales, como también de los metabolitos en los distintos compartimientos. Durante esta fase se engloban los diferentes pasos que comprenden las siguientes fases. Hemos dicho absorción, distribución, está la biotransformación, bioacumulación y finalmente su eliminación. ¿Qué es la absorción? ¿Sí? La absorción no es más que el paso, esa transferencia de la sustancia tóxica desde el lugar de la exposición hasta la circulación en general. La absorción sistémica de un tóxico o del fármaco depende de sus propiedades físico-químicas, de la anatomía y la fisiología del lugar de la absorción, así como también de la forma farmacéutica, o en este caso la forma del tóxico, ¿no? Los factores que modifican la absorción pueden ser la superficie de la exposición, las barreras biológicas, las propiedades físicas, químicas y, por supuesto, la concentración. Dentro de las propiedades físicas químicas del fármaco o del tóxico, ¿sí? La mayoría de los fármacos son de carácter ácido o bases débiles, y cuando se hallan en disolución se encuentran parcialmente ionizados, existiendo un equilibrio entre lo que es la fracción ionizada y no ionizada. El pH del entorno del fármaco influencia su absorción debido a su capacidad para ionizar sus moléculas. Es importante mencionar que las formas ionizadas son de tipo hidrosolubles y se difunden mal, en tanto que las formas no ionizadas y liposolubles se absorben con gran facilidad. En cuanto a la anatomía y la fisiología de la absorción, vamos a mencionar la administración por vía oral, donde los fármacos se absorben principalmente en el intestino delgado. Si la vía de absorción es la digestiva, es la más frecuente en las intoxicaciones voluntarias, criminales y accidentales. El lugar donde mayor es la absorción es el estómago, el intestino delgado, principalmente el duodeno, ¿sí? El mecanismo principal es la difusión pasiva. Lo vamos a explicar más adelante a qué se refiere con difusión pasiva, activa, etc. Mencionaremos algo también interesante. En el estómago se absorben sobre todo los ácidos débiles, pues al tener un pH ácido que van de 1 a 3, estos tóxicos también se encuentran principalmente en forma no ionizada. Por lo tanto, las bases débiles no se absorben allí, sino lo hacen en el intestino, donde el pH es de 5 a 7. No se absorben todos los tóxicos que se ingieren por la vía digestiva, ¿sí? Los ácidos débiles se absorben en el estómago y las bases débiles en el intestino delgado. La velocidad de absorción está limitada por el tamaño molecular, la dilución dificulta la absorción, la precipitación la va a disminuir la absorción, ¿sí? Si se acelera el tránsito, disminuye la absorción. ¿Qué es biodisponibilidad? La biodisponibilidad nos indica la cantidad del tóxico que está disponible para acceder a los tejidos y producir un efecto. El porcentaje de dosis de fármaco, en este caso de tóxico, que llega inalterada a la circulación general y la velocidad a la que dicho acceso se produce, se van a dar por una biodisponibilidad en magnitud, donde la cantidad de la dosis es aprovechada, o la biodisponibilidad en velocidad, donde la velocidad de absorción de dicha fracción. ¿Qué significa? Que la biodisponibilidad, por ejemplo, en el caso de la biodisponibilidad en velocidad,
Será mejor cuanto mayor sea su concentración máxima y menor su tiempo máximo. ¿Sí? Existen medicamentos con biodisponibilidad reducida por efecto de algunos alimentos. Por ejemplo, en general, todos los fármacos, ¿sí?, tienen una biodisponibilidad en velocidad reducida por el retraso en el vaciado gástrico. Por ejemplo, las tetraciclinas, ¿sí?, en su mecanismo, la formación de quelatos insolubles con cationes metálicos trivalentes como en el calcio, hierro, aluminio, se ven afectados por los alimentos. Pero también existen otro tipo de medicamentos que tienen una biodisponibilidad aumentada por el efecto de los alimentos. Es así, por ejemplo, en el caso de las carbamazepinas, nitrofurantoínas. ¿Cuál es el mecanismo? Hay un aumento de la disolución al aumentar las secreciones gastrointestinales, ¿no? ¿Existe una administración por vía sublingual? Sí. Esta vía está vascularizada, por lo tanto brinda una rápida velocidad de absorción. La he mencionado por el uso de las benzodiazepinas que se utilizan en el ataque de la ansiedad. Por ejemplo, cuando no se tiene cuidado y el fin es el suicidio, utilizan pues esta vía, ¿no? Con algunos fármacos como las benzodiazepinas. La administración por vía intramuscular hace mención sobre todo a los fármacos, ¿sí? No a los tóxicos. No hay fase de absorción en esta parte, el 100% de biodisponibilidad y una mínima variabilidad interindividual. Por eso les decía, es útil en fármacos que se degradan rápidamente. La vía intravenosa solo permite soluciones acuosas. La administración por vía intravascular, ¿ya? Se refiere a aquellos métodos de administración por bolus, perfusión, que pueden ser continuas, cortas, que se utilizan sobre todo para el uso de analgésicos o en el caso de los continuos para la administración de algunos antibióticos. La absorción por vía respiratoria, como por ejemplo gases, vapores, aerosoles. La vía respiratoria es la más frecuente implicada en las intoxicaciones que acontecen en el medio laboral, como hemos visto hace rato, ¿no es cierto? Por esta vía se absorben gases, vapores y polvos, y su absorción tiene una serie de peculiaridades derivadas de las propiedades físico-químicos de los agentes y de la configuración anátomo-fisiológica de esta vía. ¿Qué principios de toxicidad por esta vía respiratoria? Podemos mencionar que las intoxicaciones respiratorias son graves y agudas. Pequeñas concentraciones del tóxico pueden dar lugar a intoxicaciones graves. Los tóxicos no pasan por el hígado y no intervienen los mecanismos de defensa y de metabolización. Por lo tanto, no se puede realizar un tratamiento neutralizante. La toxicidad depende de la constante de haber una concentración atmosférica del tóxico por el tiempo respirado y de la frecuencia y el volumen respirado del sujeto. Otra vía de administración es la nasal, ¿no es cierto? Es una vía de administración alternativa a la parenteral en aquellos fármacos cuya administración oral no es posible. Ejemplos, la calcitonina, la desmopresina, la oxitocina. Ahora, la administración por vía pulmonar cuenta con una gran superficie, una alta permeabilidad al agua, gases y sustancias lipófilas. Las células alveolares poseen actividad metabólica, ¿sí? Los inhibidores de la degranulación, como el cromoglicato, por ejemplo, el uso de los corticoides, los agonistas betradinérgicos, el salbutamol, anticolinéricos, los mucolíticos estarían dentro de esta administración por vía pulmonar. Si bien es cierto que no es muy frecuente la administración por vía ocular, les mencionaba, para principios activos que deben actuar a nivel local, ¿sí?, se utiliza esta vía de administración, donde la córnea constituye una barrera biológica para la absorción de los fármacos. El fármaco debe presentar cierta lipofilia, pero con un mínimo de hidrosolubilidad para que pueda difundir por el estroma. Los fármacos que se utilizan pueden ser de tipo antiinflamatorios, antiinfecciosos o aquellos que se utilizan en el tratamiento del glaucoma. Existe una administración por vía transdérmica, que también esto hace mención a algunos fármacos.
La absorción por la piel. Ciertos tóxicos pueden absorberse por la piel, como es el caso de los insecticidas, los organofosforados, organoclorados, amilinas, etc. Con relativa frecuencia no se presta atención a esta vía de penetración ni para hacer profilaxis ni para el tratamiento de las intoxicaciones. Por ejemplo, si un agricultor que está fumigando con insecticidas se impregna sus ropas con esta sustancia, si se produce una intoxicación de este tipo, ¿no es cierto? La medida fundamental será pues quitarle la ropa y lavar la piel. Bien, una vez que se habla de lo que es la absorción, tenemos la distribución. Se puede definir como el paso del tóxico en primer lugar a la sangre y posteriormente a los diferentes tejidos donde va a ejercer la acción o bien se va a acumular. Es ese proceso mediante el cual el tóxico llega a su sitio de acción dependiendo de las características físico-químicas, del grado de unión a las proteínas plasmáticas y de la afinidad que tenga por los tejidos. Depende del organismo receptor, ¿sí? Ahí vamos a ver un poquito lo que es el gasto cardíaco, la permeabilidad endotelial también. Por medio de la distribución, los tóxicos pasan a los diferentes compartimientos biológicos, ¿sí? Los tóxicos, una vez que llegan a la sangre por el proceso de absorción, deben atravesar un gran número de membranas biológicas hasta llegar a sus receptores específicos. Los principales compartimientos del organismo, que son los órganos diana, ¿sí? Aquí está un cuadro, no sé si ustedes están apreciando en la parte derecha. Si la absorción, ya sea digestiva, a través de la piel o la vía respiratoria, va a llegar a la sangre en forma de tóxico ligado o tóxico libre. Ya una vez en la sangre, sufre un proceso de biotransformación que va a dar lugar a la formación de metabolitos, que también están presentes en la sangre. Y una vez, ya sea como tóxico ligado o como metabolitos, van a llegar a los órganos de depósito en su forma libre o en su forma ligada, o a los tejidos diana, ¿sí? Donde también puede estar en ambas formas, y finalmente ser excretados. Dicho de otra manera, una vez absorbidos y ya en el torrente sanguíneo, los tóxicos se van a unir a las proteínas plasmáticas. Estas proteínas pueden ser albúmina, glucoproteínas, lipoproteínas, proteínas específicas. Generalmente es la albúmina, dando lugar a un tóxico ligado. Existen otras proteínas más específicas como la transferrina para el hierro. También tenemos la ceruloplasmina para el cobre y las lipoproteínas para sustancias muy liposolubles. El tóxico, unido ya a la proteína, que es un ligado, no es activo, ya que su tamaño molecular es muy grande y en consecuencia no puede difundir a los tejidos ni ser excretado. Tampoco podrá fijarse a sus receptores y producir los efectos tóxicos. Ya, por ejemplo, el tóxico libre es la fracción activa, pero si ya está unida a una proteína, no, ¿no es cierto? No pasa a los órganos diana. Finalmente va a dar lugar a un tóxico ligado. Vamos a hablar un poquito de lo que es la unión a las proteínas plasmáticas. Esta unión es reversible. Existen factores que influyen en la unión a proteínas plasmáticas, como el tipo de compuesto. Se unen en mayor proporción los más lipófilos. El tipo de proteína, si es albúmina, por ejemplo. En este grupo están los fármacos neutros y ácidos. Existen 4 puntos de unión. De tipo 1, en el caso de la warfarina, que es poco específico, se unen otros fármacos y la bilirrubina. El de tipo 2, en el caso del diazepam, que es más específico, tiene una unión de ácidos carboxílicos. El de tipo 3, en este caso, por ejemplo, está el tamoxifeno. A una unión de tipo 4, la digoxina, ¿no? Ahora, si son lipoproteínas, en este caso los fármacos son muy liposolubles, como por ejemplo la ciclosporina. Y en el caso de utilizar las globulinas, el transporte de sustancias endógenas, en este caso están los esteroides. La interacción por proteínas plasmáticas. La disminución de la concentración de proteínas plasmáticas provoca un incremento en la fracción libre del fármaco o en este caso del tóxico. Mayor efecto y mayor número de reacciones adversas en aquellos fármacos que se unen en gran proporción a proteínas plasmáticas. Ejemplo de la fenitoína, el diazepam, los anticoagulantes orales.
Ahora, si los medicamentos tienen un bajo índice terapéutico y se unen en gran proporción a proteínas plasmáticas, su desplazamiento presentará gran riesgo de toxicidad. Por ejemplo, esto sucede con los anticoagulantes orales, cuando hacen crisis hemorrágicas, con el uso de las sulfonilurias, en el caso de los antidiabéticos orales, por ejemplo, en las crisis hipoglucémicas, o las bilirrubinas. Ahí tenemos el kernicterus neonatal, por ejemplo, ¿no? La modificación de unión a las proteínas plasmáticas. ¿Existen factores que van a modificar esta unión? Por supuesto. Vamos a mencionar la edad, la gestación y los factores patológicos. En la edad, por ejemplo, recién nacidos tienen una menor unión a proteínas plasmáticas y una mayor fracción libre del fármaco. Por eso es necesario cuidar, ¿no? La administración de los fármacos en los niños y tener cuidado en la dosis. En la gestación, por ejemplo, menor unión a proteínas plasmáticas como la albúmina, con una mayor fracción libre del fármaco. Por eso es que durante la gestación está casi prohibido el uso de cualquier fármaco si no es bajo supervisión médica durante los 3 primeros meses de embarazo. Ahora, finalmente tenemos el almacenamiento. Algunos tóxicos pueden acumularse en mayor medida en determinados órganos, tejidos, pudiendo producir efectos desde ese depósito o ir liberándose lentamente por las distintas vías de excreción. Ejemplo, el acúmulo de plomo en los huesos, los insecticidas que se acumulan en la grasa corporal. Los tóxicos presentan una farmacocinética común, similar a la de cualquier otro fármaco. Eso no nos olvidemos, por favor. Los tóxicos presentan una farmacocinética común, similar, como les decía, a cualquier fármaco, incluyendo, por eso he puesto de otro color, aspectos como la dependencia de su concentración plasmática con respecto a los procesos de absorción y eliminación. Cuando hablamos de metabolismo, ¿no? Cuando hablamos de farmacocinética, hablamos de metabolismo, pero cuando hablamos de toxicocinética, vamos a hablar de biotransformación, ¿sí? Que consiste en el conjunto de transformaciones que sufre un tóxico en el organismo, siendo su objetivo final el de formar un compuesto hidrosoluble que sea poco tóxico y fácilmente eliminable. Por tanto, la biotransformación es un proceso que conlleva dos implicaciones necesarias. Por un lado, va a disminuir la toxicidad de la sustancia y por otro lado, va a eliminar la sustancia del organismo. La biotransformación de los tóxicos son procesos bioquímicos por el cual el tóxico se va a transformar en otras sustancias. Estas sustancias son más ionizadas, más hidrosolubles y más fácilmente eliminables. Los mecanismos de bioactivación que se puede dar por inducción de enzimas. Un xenobiótico puede inducir una enzima que bioactiva a otro xenobiótico, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso del etanol, induce la síntesis del citocromo P450 que bioactiva al tetracloruro de carbono. Todo esto en el hígado. Inhibición de enzimas, por ejemplo, una sustancia que bloquee la síntesis de los citocromos P450 hará que el organismo se vuelva más susceptible a los tóxicos que son destoxificados por los citocromos P450. Las sustancias que inhiben la síntesis del citocromo P450 también pueden servir, dice, de antídoto si la especie tóxica es producto de la bioactivación del xenobiótico por el citocromo P450. ¿No? Que en realidad, estos dos procesos, que es la bioactivación y la biotransformación, en dos líneas. La bioactivación es el conjunto de reacciones metabólicas que van a incrementar la toxicidad de los compuestos, es decir, que van a dar lugar a la formación de otras sustancias que son más tóxicas que las que se ha ingerido. A estos se llaman metabólitos. Y la biotransformación es cuando se va a modificar la estructura del tóxico. Cuando en sangre está presente el tóxico, en una primera fase, ¿sí? A través de un proceso de oxidación, reducción, hidrólisis, va a dar lugar a un metabolito. Eso es lo que les decía. Un metabolito primario que puede inactivarse, activarse o no sufrir ninguna modificación. En una segunda fase, a través de un sistema de conjugación, va a dar lugar a un metabolito secundario que pueden ser inactivos y de fácil excreción.
ya sea como metabolito primario o metabolito secundario, pueden ser eliminados. Factores que van a modificar este metabolismo están la dieta, ¿no? Por ejemplo, el hábito de fumar y algunos fármacos. Cuando hablamos de eliminación, nos vamos a referir a diferentes vías. La vía renal, ¿sí? Es por la que se expulsan la mayoría de los tóxicos a través de la orina. La vía biliar, donde los tóxicos absorbidos por vía digestiva sufren en el hígado procesos de transformación y son eliminados a través también de las heces. La vía pulmonar, a través de la exhalación del aire inspirado. Los productos eliminados son generalmente gases o líquidos en fase de vapor. Tenemos la vía de eliminación a través de la leche materna, sudor o saliva. La eliminación, la excreción del fármaco y sus metabolitos del organismo, ¿sí? Pueden ser de tipo, como les decía, a través de tipo renal, se eliminan los fármacos hidrosolubles. Si no es renal, se utiliza la vía biliar y las glándulas mamarias o las salivales. Factores que van a modificar la excreción renal, está la insuficiencia renal, la disminución de la perfusión renal, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, tenemos la edad, que es muy importante, en ancianos disminuye el clearance de renal o el aclaramiento renal, la competencia con el transportador o la modificación del pH en la orina. Estos son factores que van a modificar la excreción renal, ¿sí? Habíamos mencionado que otra vía de eliminar es a través de las glándulas mamarias o también la excreción salival, que se van a dar por difusión pasiva. La importancia de esta eliminación, por ejemplo, en la terapéutica, en el tratamiento de infecciones orofaringeas, con el uso de espiremecina o el metronidazol. La toxicidad puede ser una hiperplasia gingival, ejemplo, con el uso de la fenitoína o la ciclosporina, que son antagonistas del calcio, ¿no? Hasta ahí hemos visto todo lo que es fármaco cinética o toxicocinética. Ya a punto de terminar, la toxicodinámica. Este estudio de las interacciones entre las moléculas tóxicas y los lugares diánicos. Las consecuencias bioquímicas y fisiopatológicas que conducen a los efectos tóxicos, de la misma manera que pasa con cualquier... estoy todavía compartiendo, creo que me he quedado sin internet. Sí, doctora, está... Oye, Sí, perdón, es que creo que mi internet está un poco complicándose. Bien, cuando hablamos de toxicodinamia, ¿no es cierto? Nos referimos a cuando el tóxico se va a unir a la sustancia receptiva, a su receptor. Va a provocar un estímulo y vemos si ese estímulo va a causar daño, ¿no? Las interacciones del fármaco receptor. Tras la unión del fármaco receptor se pueden observar distintas respuestas. Por ejemplo, la modificación de flujo de iones. Ejemplo claro, los anestésicos locales. O puede haber cambios en la actividad de enzimas cuando el receptor se encuentra conectado a estructuras membranosas, por ejemplo, en el tratamiento con insulina. Las características que deben tener los fármacos y los receptores. Debe haber afinidad, es decir, capacidad para unirse a un receptor específico y formar el complejo fármaco-receptor, en este caso, tóxico-receptor. La especificidad es la capacidad para discriminar una molécula de otra. Y una actividad intrínseca o eficacia, que es la capacidad que tiene el tóxico para unirse a un receptor y producir un efecto, en este caso un daño, ¿no es cierto? El valor oscila entre 0 a 1, siendo 1 la eficacia máxima y varía en función al ligando que éste ocupa con el receptor. Los ligandos, ¿sí? Que pueden ser iones, moléculas que se unen a un átomo metálico central para formar un complejo de coordinación, cuando menos tiene un par de electrones que puede donar. A eso se refieren los ligandos, ¿no? Pueden ser de tipo agonistas o antagonistas. Si son agonistas, pueden ser parciales, puros, inversos, o de tipo antagonistas, es decir, de tipo competitivo, no competitivo, reversible o irreversible.
son esos tipo ganchos que van a asegurar la unión del tóxico con su receptor. Los mecanismos de acción del tóxico, por ejemplo, ¿no? Cuando el tóxico, dice, en forma activa está en posición para unirse a estructuras biológicas que actúan como receptores y la afectación de esta estructura es trascendente, va a dar inicio a un proceso tóxico, llevándose a cabo una lesión inicial o efecto crítico responsable de alteraciones bioquímicas y funcionales. De acuerdo a la estructura que se usa, una molécula tóxica se daría los diferentes mecanismos de toxicidad. Por ejemplo, si la molécula es biológica, vamos a dar lugar a una toxicología molecular. Si se une a un ADN-ARN, estamos hablando de genotoxicología. Si se une a órganos subcelulares, estamos hablando de toxicología organodependiente. Normalmente incluyen más de un acontecimiento bioquímico o molecular y suelen actuar en cascadas de reacciones. Quienes determinan la acción tóxica pueden afectar la estructura funcional, la estructura o función celular, perdón. Los mecanismos de sustancias tóxicas se deben a la afectación de la estructura celular, ¿sí? Mecanismos de sustancias tóxicas estamos, ¿no? La afectación de estructura celular. Tenemos la destrucción o muerte celular, daño de membrana celular, que puede ser vascular, nerviosa, hepática, daños en los orgánulos subcelulares, como el retículo endoplasmático, el ribosoma, liposoma, mitocondrias o el ARN. La afectación de función celular se debe a la modificación de la permeabilidad de membrana, modificación de la activación enzimática, alteración de la reproducción celular. Ahora, la afectación de la estructura celular se debe a una destrucción o muerte celular, ¿sí? Llamado también apoptosis, por un lado, o la necrosis o la oncosis. ¿Qué es la apoptosis? Es esa muerte celular por un proceso activo que está regulado generalmente. Elimina células dañadas, se origina por alteración o modificación del ADN nuclear, ¿sí? Hay una muerte celular por causas tóxicas externas. Y la necrosis no es más que un fenómeno pasivo que se inicia por aumento de la permeabilidad de la membrana celular, facilitando el aumento o la entrada de agua o iones. Las alteraciones en la función celular son las modificaciones de la permeabilidad de la membrana, que va a dar lugar a las modificaciones también de la actividad enzimática y a las alteraciones de la reproducción celular. ¿Existe una acción sobre las enzimas? Claro que sí. El mecanismo más frecuente de toxicidad, ya que los xenobióticos y o sus metabolitos pueden inhibir ciertas enzimas en su sitio de acción. Esto sucede con los organofosforados y el plomo, por ejemplo. Los tóxicos pueden también activar determinadas enzimas. En este caso, ejemplo, la hexaclorobenceno, ¿no? Esta enzima. Hay un efecto, si hay un mecanismo en todo caso, de antagonismo y agonismo de la sustancia receptiva. ¿A qué se refiere? Diversas moléculas pueden presentar una identidad estructural suficiente para ocupar tal sitio, impidiendo la función normal si son antagonistas y exacerbándolas si son agonistas. La remoción de los metales esenciales para la activación enzimática está dada generalmente por agentes quelantes. Afecta básicamente la función de las enzimas que generalmente requieren de un cofactor de tipo metálico. La síntesis letal. El tóxico es un falso sustrato y o interviene con la participación de los sustratos convencionales para generar productos anormales que son potencialmente dañinos. La inhibición de la transferencia de oxígeno. El desplazamiento del oxígeno, es decir, metano, propano, butano, lleva a una interferencia en el transporte del oxígeno o acción sobre la hemoglobina. Esta interferencia con el uso del oxígeno y sus almacenamientos en el uso de, por ejemplo, cianuro o ácido sulfídrico, ¿no?
Hay una interferencia con los ácidos nucleicos y pueden generar mutagénesis, immunogénesis y carciogénesis. Las reacciones redox, especialmente peligrosas cuando se trata de sustancias que aumentan las concentraciones de radicales libres de oxígeno, ya que estos, a pesar de su corta vida, pueden reaccionar con compuestos no radicales libres, generando reacciones en cadena, dando lugar a efectos biológicos lejos del sistema que origina el primer radical. Estos son mecanismos de acción del tóxico, ¿ya? Algunas reacciones por metales, sales y compuestos orgánicos van a dar reacciones de hipersensibilidad con el uso de cobalto, oro, mercurio y otros elementos, ¿no? Estas reacciones de autoinmunidad se van a dar sobre todo por el uso o la intoxicación por oro y mercurio, que lleva a una inmunodepresión también con el uso de compuestos orgánicos con estaño, ¿no? Hasta aquí vamos a hacer un resumen, así facilito. La toxicocinética versus la toxicodinámica. La toxicocinética se va a dar sobre todo por la dosis. La dosis que puede estar, que puede ser ingresada al organismo a través de un proceso de absorción, distribución, biotransformación, excreción. Y los efectos, en la toxicodinámica vamos a ver esos efectos que se producen una vez que el tóxico llega a la diana, al órgano blanco, ya sea en forma de tóxico libre o unido a la proteína o a las proteínas plasmáticas, ¿no es cierto? No sé si es este el cuadro o tengo este otro cuadro. ¿Cuándo se produce toxicidad? El tóxico ingresa al organismo, se va a distribuir, va a interaccionar con la molécula blanco para producir una acción, ese tóxico, una vez que está en el organismo, va a activar procesos de adaptación y de reparación. Pero si el tóxico que se ha ingerido supera al sistema de reparación, va a haber una disfunción celular y por lo tanto un daño. El efecto tóxico, así, esto es solo un resumen de lo que hemos ido viendo, ¿no? Se debe a la concentración del tóxico en el órgano blanco y la persistencia de este en el órgano blanco. ¿Cómo llega este tóxico? Puede llegar por un producto de bioactivación, que hemos dicho que era la bioactivación. Es ese conjunto de reacciones metabólicas que va a incrementar la toxicidad de los compuestos, es decir, va a dar lugar a otra sustancia que es mucho más tóxica que la que se ha ingerido, y a esta sustancia se la va a llamar metabolito. También puede llegar como producto de una biotransformación, es decir, va a cambiar, va a modificar su estructura del tóxico, y una vez en el organismo, ¿no es cierto?, va a sufrir un proceso a través de un proceso de oxidación, reducción, conjugación, hidrólisis, va a dar una especie reactiva. O en su caso, todo el tóxico, toda la estructura del tóxico puede ser el que cause el daño. Estos tipos de efectos se reducen, entonces se van a clasificar en reacciones inmediatas o retardadas, locales o sistémicas, de tipo reversible o irreversible. Va a depender de la persistencia del tóxico en el órgano blanco. Bueno, esto es remendar. Ahora, ¿cómo llega a pasar, una vez que está en sangre, cómo llega a pasar este tóxico que está disuelto, ¿no? Va a llegar a atravesar membranas biológicas a través de mecanismos de transporte, que pueden ser en seis pasos. Una difusión pasiva, una difusión conectiva, un transporte activo, un transporte facilitado por el uso de pariones y un factor o un sistema de pinocitosis. Aquí les dejo una tabla, un cuadro, donde detalla qué es la difusión pasiva y cuáles son los ejemplos. Yo les voy a explicar en este cuadrito. Los mecanismos de transferencia más frecuentes del tóxico a través de la membrana plasmática se pueden dar por una difusión pasiva o la ley de Fick, ¿no es cierto?
El transporte de las sustancias a través de la membrana se puede dar a través de un sistema pasivo, donde la característica es que no necesita gasto de energía y está a favor de un gradiente de concentración. ¿Qué significa eso? Que va a ir de una concentración de mayor cantidad a una de menor concentración, ¿sí? Puede ser de tipo simple, como en el caso del dióxido de carbono, ¿ya? O puede ser de tipo facilitada, que necesita de un transportador. En este caso puede ser una molécula de glucosa, por ejemplo. O pueden pasar a través de un transporte activo. ¿Qué se refiere? Que va a haber un gasto de energía. Va a ir de un lugar de menor concentración a mayor concentración. ¿Sí? Va en contra del gradiente de concentración. Esta lámina la estamos repitiendo porque es necesario conocer las vías de eliminación. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia? Actúa como un mecanismo de desintoxicación, puede engendrar una sustancia más tóxica si no se elimina, explica el mecanismo patógeno de la intoxicación, la aplicación al tratamiento de la intoxicación. Algunos tóxicos se eliminan por la orina sin ninguna modificación, no obstante, otros se eliminan como formas conjugadas. Cuando la sustancia se elimina en forma conjugada, deberá ser previamente hidrolizada para su análisis y su correspondiente identificación. Por ejemplo, un ejemplo aquí, antes de terminar, ¿no? El ácido acetilsalicílico. Una vez en el organismo, va a dar lugar a través de un proceso de conjugación con la glicerina, va a dar lugar al ácido gentísico o a través de una hidroxilación al ácido salicilúrico. ¿Cómo se elimina el ácido acetilsalicílico? Por vía renal. Estas porciones, estas sustancias que han sido obtenidas a través de una síntesis de reacciones químicas, se eliminan en diferentes concentraciones. Así tenemos al ácido salicilúrico, que se va a eliminar en un 50 o un 70%. Los glucurónicos fenólicos en un 10 al 20%, los derivados acídicos de un 5 a 10%, el ácido gentísico de 1 al 5%, y el ácido salicílico se elimina en el 10%, ¿no? Las consecuencias de la toxicidad siempre van a estar de la mano de una adicción, insomnio, anorexia, disminución de la libido, comportamientos violentos, accidentes cerebrovasculares, alucinaciones auditivas y visuales, finalmente terminan en psicosis. El consumo de sustancias de abuso, sustancias psicoactivas que son diversos compuestos naturales o sintéticos, actúan sobre el sistema nervioso generando alteraciones en las funciones que regulan pensamientos, emociones y o comportamientos. Con esto quiero terminar. Mil disculpas, nos hemos pasado, pero teníamos que avanzar estas dos clases. Les dejo algunas referencias y les quedo infinitamente agradecida por su atención. Si hay alguna duda, les he mandado algunos también artículos donde fundamento un poquito más, ¿no? Lo que es este tema. ¿Me escucha? Okay. ¿Hola? Sí, doctora, estamos aquí, adelante. Ay, perdón, pensé que estaba hablando solita. Si no hay duda. Bien, doctora, al parecer no tenemos pregunta alguna. Le agradezco el día de hoy por las dos ponencias. Pues ha sido un gusto tenerla también y tenerle como ponente en este módulo del curso como tal.